Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Clarín de Colombia. Buenos días, compañeros y compañeras de los pueblos indígenas y colegas todos. Me genera una inquietud la intervención de la compañera y pregunto concretamente a la compañera, ¿en qué sentido el decreto de conmoción interior genera inseguridad a los pueblos barí? El decreto de conmoción interior genera incertidumbre, genera inseguridad, porque la misma palabra lo dice, conmoción. No sabemos quién es quién, no sabemos dónde está el enemigo, puede estar en medio de las mismas comunidades, puede llegar a las comunidades y las comunidades no pueden decir nada para salvaguardar la vida. En ese momentico necesitamos que el gobierno y las instituciones se sienten con las autoridades para garantizar que ese decreto de conmoción no sea un problema, sino que sea un apoyo, que es lo que no se ha pedido del Estado, que sientan que está allí, pero siempre a través del diálogo, la concertación y teniendo en cuenta nuestros usos y costumbres, porque a veces queremos copiar cosas que han sido beneficiosas en otras regiones, y cada región es un mundo. Y por esa misma razón nosotros llamamos a que no solamente hoy en Catatumbo, hay muchas regiones de Colombia que están en Plateado, hay muchas regiones, y se irá corriendo a todo el territorio. En la medida en que se corran, no solamente será la población barí, que puede estar en vía de extinción ante esta situación, sino que serán otros pueblos indígenas. Hacia allá va que debemos de tener y ser muy conscientes de que hay que entrar al diálogo de acuerdo a la región donde estemos con las autoridades de ese territorio. Y lo otro es para los tres. ¿En cuánto se calcula la población afectada del pueblo barí por esta situación que vive el Catatumbo el día de hoy? Muchas gracias. ¿Qué hizo Clarín de Colombia? Con el mayor gusto de que estamos hablando de una población de 7.000 personas que hoy su movilidad está vulnerada, su derecho a la locomoción y la movilidad, la caza, la pesca, el trabajo agrícola y el trabajo espiritual está vulnerado y suspendido por los enfrentamientos que hay en la región. Están confinados, insistimos, ellos se han declarado en asamblea permanente en el marco de la libre determinación y el autogobierno para hacerle frente a esta conmoción interior y a los problemas de orden público. Bueno, ya por la audiencia de Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia nos encontramos con la compañera Yalanda de la organización AISU, que en el día de hoy están haciéndonos una rueda de prensa y están haciendo un ligero resumen de la triste situación que atraviesa el pueblo indígena de los pueblos barí en la región del Catatumbo. Cuéntanos, compañera, ¿cómo es esa situación? Sobre todo la población infantil, ¿qué está ocurriendo con ellos allí? Pues cuando nosotros nos referimos a nuestros pueblos indígenas es la familia. La familia está confinada, la familia no está pudiendo andar en su territorio, y eso conlleva a que haya zozobra, a que haya susto y que tengan que resguardar a sus niños, porque en algún momento en medio de ese fuego cruzado pueden cobrarse vidas, pueden desaparecer, porque en Río Revuelto también entonces pueden desaparecer muchos jóvenes. Por eso la comunidad barí se ha declarado en asamblea permanente para encontrarse todos en un solo lugar y cuidarse unos a otros y garantizar la vida de las personas que se encuentran en ese territorio. Bueno, aparte del que se desplaza, tiene una opción de ayuda, ¿no? Entre comillas. El confinamiento, muy triste, porque está preso. Más o menos, ¿cuántas familias encuentran en esta condición de confinamiento? Se habla que hay más o menos unas 50.000 personas confinadas. Creo que es una situación difícil porque hay necesidad de comida, hay necesidad de garantía de la vida, de los derechos humanos, y hay necesidad de que entiendan que es un pueblo que tiene sus usos y costumbres, y de acuerdo a eso tienen que ser entregadas las ayudas, de acuerdo a eso tienen que hacerse en los planes de vida, continuarse en esos planes de vida que venían trabajándose. Entonces creo que tiene que haber ese enfoque
para cuándo se les va a atender. Era la intervención de la compañera María Yalanda de la Organización o Pueblos Indígenas AISU para Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia, Noticia en Desarrollo. Gracias, compañera. La necesidad de hablar sobre esa situación. Así entonces vamos a compartir el comunicado de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas MPC. A continuación nuestra mayora vocera va a empezar con la lectura. Comunicado de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas MPC. Bogotá, Distrito Capital, 31 de enero del 2025. A la opinión pública, autoridades nacionales, pueblos indígenas y organizaciones sociales. La Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas MPC, como el máximo espacio de concertación de los pueblos, máximo espacio de diálogo entre el Estado colombiano y los pueblos indígenas de Colombia, se pronuncia con total respaldo y solidaridad ante la grave situación de crisis humanitaria que atraviesa el pueblo barí en el Catatumbo, denunciada por la Asociación de Autoridades del Pueblo Barí. El pueblo barí, igual que muchas comunidades indígenas en el país, sigue enfrentando los efectos devastadores de la violencia, el desplazamiento forzado y la vulneración sistemática de sus derechos. La crisis se ha agudizado con la declaración de conmoción interior, lo que ha generado un entorno de creciente inseguridad y desprotección para las comunidades de los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra. Es urgente que el Estado, en cumplimiento de su deber de protección de los derechos humanos, actúe de manera efectiva para prevenir mayores daños y garantizar la supervivencia de este pueblo. Desde la MPC manifestamos nuestro apoyo total a la petición planteada por el pueblo barí y reiteramos la necesidad de una acción inmediata y contundente del gobierno nacional. Exigimos la activación de los mecanismos legales establecidos para garantizar el diálogo y la consulta previa con las autoridades del pueblo barí, conforme a la legislación vigente, particularmente en lo que respecta a la mesa de interlocución, la resolución número 07769 del 2022 y el mecanismo especial de consulta MEC, establecido en el decreto 893 de 2017. Estos mecanismos son esenciales para abordar de manera integral la crisis que afecta a la región del Catatumbo. En este contexto, hacemos un llamado al Gobierno Nacional y al Ministerio del Interior para que, en el marco de su rol de interlocutor entre el Estado y los pueblos indígenas, implemente las siguientes acciones urgentes. Un saludo a todos los medios de comunicación. Dentro de esas medidas urgentes y en solidaridad de la Mesa Permanente de Concertación con el pueblo barí, es urgente que se garantice la vida y la integridad de los miembros del pueblo barí, adoptando medidas efectivas de protección frente a la violencia, el desplazamiento y la violación de derechos humanos en su territorio. Es necesario que se convoque de inmediato la mesa de diálogo de la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí, con la participación activa de las autoridades conforme a la resolución número 0769 de 2022 y la implementación del mecanismo especial de consulta MEC. Es importante también que se asegure la participación efectiva de las comunidades del pueblo barí en todos los espacios de toma de decisiones que afecten sus territorios y bienestar,
respetando su autonomía, sus procesos de gobierno propio y sus derechos territoriales. Es necesario también que se cumpla con las sentencias y decisiones judiciales como instrumentos jurídicos ya construidos que permiten proteger los derechos territoriales del pueblo barí, incluyendo la restitución de tierras, la protección de su entorno ancestral frente a proyectos que amenazan su existencia como pueblo indígena. Y también se le hace un llamado a todas las instituciones que en estos momentos atienden la crisis humanitaria en la región del Catatumbo para que atienda de manera integral las necesidades del pueblo barí e incluyan sus vocerías legítimas como estructura de gobierno propio como pueblo barí para que sean tenidas en las acciones que se vayan a tomar en sectores como salud, educación, preparación integral y el desarrollo económico en la línea de los planes de acción de los territorios PERED y los pactos territoriales. Es importante también que dentro de las exigencias se le hace un llamado contundente y rotundo a los actores armados alzados pues hoy de manera ilegal en armas y que están generando este conflicto en diferentes regiones del país, a apartar y alejar, a tratar de incluir comuneros y comuneras indígenas dentro de sus estructuras armadas. Es un atentado contra el derecho fundamental a la vida, al territorio y a la pervivencia de los pueblos indígenas al intentar incluir dentro de sus actores comuneros y comuneras indígenas. También es necesario que para las demás regiones del país se activen todos los mecanismos jurídicos, las diferentes mesas que vayan en torno a poder restablecer los derechos fundamentales de las consultas previas a las medidas que se tomen en el marco del estado de promoción y de otras medidas urgentes que este gobierno adelanta para atender la difícil situación por el recrudecimiento del conflicto armado y por lo tanto es necesario también poder dejar aquí en esta rueda de prensa esa exigencia como derecho fundamental a que todas las regiones deben ser escuchadas para avanzar en el restablecimiento del derecho a la paz de manera integral. Denunciamos entonces que el recrudecimiento del conflicto armado y las nuevas dinámicas de la disputa territorial por parte de estos grupos hoy está aumentando la crisis y además de eso sigue el exterminio físico, cultural, social y económico de los pueblos indígenas. Además, exigimos que se dé cumplimiento a las disposiciones contenidas en el capítulo étnico del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y que se respeten los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Es necesario también activar los mecanismos de seguimiento correspondientes para garantizar que las medidas adoptadas sean efectivas y respeten los derechos del pueblo barí. Desde la Mesa Permanente de Concertación expresamos nuestra solidaridad con el pueblo barí y reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Colombia. En este momento crítico, hacemos un llamado a la unidad y acción conjunta de todos los pueblos indígenas del país y el mundo, así como a las organizaciones de derechos humanos y a la comunidad internacional para que se asuman esfuerzos de proteger al pueblo barí y garantizar su derecho a la vida, el territorio y la autonomía. El respeto por los derechos de los pueblos indígenas es esencial para la construcción de una paz justa y duradera en Colombia. Exhortamos a las autoridades colombianas a actuar de manera oportuna, con compromiso y sin dilaciones, para proteger al pueblo barí en su territorio y en su lucha por la preservación de su cultura, sus derechos y su dignidad. Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas MPC. Muy bien, entonces esa es la declaración de la Mesa Permanente de Concertación que está sesionando desde hace 4 días en esta instalación en el marco de la consulta previa libre e informada precisamente del Plan Nacional de Desarrollo
de manera autónoma la sesión. Por lo tanto, el que tenga bien entonces hacer unas preguntas con gusto. En su orden, Andrea Olaya, periodista de Cable Noticias. Hola, buenos días. Yo quisiera saber, buenos días para todos. Quisiera saber en cifras si ustedes tienen cuántos menores de edad han sido reclutados de manera forzada, teniendo en cuenta todas las alertas que ha lanzado la Defensoría y teniendo en cuenta también que la mayoría de estos menores de edad pertenecen a esta población indígena. Gracias. Hacemos una ronda de preguntas, ¿les parece? ¿Sí? Pues será la pregunta. También está el compañero Omar Alejandro Hernández. ¿Quién va a responderle a las compañeras de Cable Noticias? ¿Gerardo? Sí. Tiene micrófono cada uno. Pero si quieres se cambia, sí. Pero no, las preguntas si quieres. Sí, que ya vayan respondiendo. Pero entonces si quieres se cambia que responda que en la mitad para que queden todos los micrófonos ahí. Si hacemos las preguntas todas y después... Más abajito, porque más abajito que dice todo charro. Bueno, en relación a los reclutamientos de menores, se convirtió lamentablemente en medio de la negociación de paz total. Todos los grupos armados han estado reclutando, pero en especial el ELN, nuestra Organización Nacional ONI, a través de su Observatorio de Derechos Humanos, ha denunciado que hay reclutamientos que van por cerca de 500 menores indígenas, y si hacemos cuenta, eso es un engrosamiento inconveniente en el marco de la defensa de los derechos humanos, en el marco del derecho internacional humanitario y en el marco de la defensa de la niñez indígena. Es sumamente grave porque, pues, en vez de que estén implementando la paz y el respeto a la población civil, se está reclutando. Pues, A los micrófonos, por favor. bueno, dentro del escenario nacional, frente al tema del reclutamiento, como ya lo informa el compañero, sí son alrededor de 500 menores, digamos, que se han incluido dentro de estas estructuras armadas ilegales, y es necesario también poder aquí exigir de manera inmediata la activación a las instituciones para poder revisar en términos de atención a la primera infancia frente a la prevención del reclutamiento. Esta es una clara violación a los derechos humanos y a las garantías para la pervivencia que tienen los pueblos indígenas frente a que se está amenazando, digamos, el futuro de la continuidad de los usos y costumbres de los pueblos indígenas, y además de eso, pues está, digamos, generando y aumentando ese exterminio, ¿no? Dentro de las afectaciones, además del reclutamiento, también está la instrumentalización, digamos, que es una de las variables que se encuentra en este escenario, ya que, pues, de manera, digamos, inconsciente se ha intentado, digamos, cooptar los escenarios, digamos, educativos, de llegadas, digamos, a territorios donde no ha llegado la inversión social del Estado, y en estas regiones del país donde no hace presencia, digamos, la parte social del Estado, pues es donde estamos, digamos, que estamos observando el alto riesgo de la instrumentalización y del reclutamiento forzado de menores. Otra pregunta. Clarín de Colombia. Claro que sí. ¿Así? Sí. Buenos días hola, buenos días para todos. Buenos días para todos. Omar Alejandro Hernández, Noticias 1. ¿Qué plan de acción están adoptando ustedes para las comunidades que se encuentran atrapadas en medio del conflicto que están teniendo los grupos al margen del río? Tanto en Catatumbo como en Itauca. Bueno, dentro de las acciones que se han venido tomando, primeramente, pues en el marco de la autonomía, los escenarios de toma de decisiones desde las mismas comunidades a partir de las asambleas permanentes, de los encuentros desde cada particularidad, cada contexto de cada región, pues se vienen creando, digamos, tipos de asambleas comunitarias, primeramente para
evaluar el riesgo, para evaluar las afectaciones que han tenido las comunidades, como el caso de confinamientos, como el caso de afectaciones a misiones humanitarias de salud, de educación, y frente a ello, pues las acciones, primeramente es la proposición que se están enviando, los mensajes que se envían a la institucionalidad y al gobierno nacional para que se incluyan, ¿cierto?, todos los sectores sociales de las regiones dentro de esas mesas técnicas de las instituciones. Como decía la compañera, los decretos como el estado de conmoción deben permitir hablar en un lenguaje y conceptos vinculantes de los pueblos indígenas y no de manera generalizada, ya que los pueblos indígenas pues tienen unos contextos, digamos, de ocupación del territorio, de origen del territorio, y frente a eso es necesario pues incluirlos. Para el caso de la región suroccidente, en el caso del departamento del Cauca, de otras crisis humanitarias, pues también se está proponiendo los diálogos humanitarios con perspectivas de paz desde la población civil, ya que la Mesa Nacional de Paz pues es una mesa general que habla, digamos, de problemas macros, pero las particularidades y lo que están viviendo las comunidades en el territorio es necesario que se aborden desde la vinculación de unos diálogos con carácter pues de diálogos humanitarios y bajar las tensiones y evitar la estigmatización, el señalamiento y los asesinatos que se están presentando de líderes, de lideresas, de sabedores ancestrales y señalamientos en el territorio. Entonces se propone ese tipo de diálogos humanitarios, como es el caso de la región suroccidente. Además, es importante resaltar pues, que esta mesa permanente de concertación ha evaluado toda la problemática humanitaria, y una de las principales acciones que ha tomado es poder hacer el llamado al gobierno nacional para que se activen y se fortalezcan ya los mecanismos públicos que ya existen y se hable de manera directa con los pueblos indígenas. Refuerza el consejero secretario general Gerardo Rubín por parte de la UNIC. Concretamente para la región del Catatumbo estamos hablando de 4 municipios en los cuales hay presencia de los pueblos indígenas. De ellos hay 23 comunidades indígenas para una población de 7.000 habitantes indígenas, y actualmente se encuentran en situación de confinamiento, pero en su condición de gobernantes ellos no solamente permanecen como víctimas, sino que se han declarado en asamblea permanente para hacerle frente a la situación de orden público y de esta conmoción interior. Está la sentencia de tutela 052 del año 2017, que está obligando al gobierno nacional a cumplir con la ampliación de su territorio, dándole una seguridad jurídica al resguardo. Aspiran hoy tienen solo el 5% de su gran territorio. Han sido despojados desde la década de los 30 mediante las petroleras y las políticas de gobiernos pasados, y quitaron el 95% de sus territorios, los expoliaron. Hoy solamente tienen el 5% y aspiran, en la garantía de la seguridad jurídica de su territorio, a tener por lo menos el 10%. El plan de acción que se debe implementar es que debe mantener un diálogo permanente entre las autoridades del gobierno que van a intervenir a través de estos decretos de conmoción interior, a mantener un diálogo permanente con las autoridades del pueblo barí y por supuesto nuestra organización nacional, a la presencia para coadyuvar y colaborar en la concreción de sus derechos fundamentales en el marco de la conmoción interior. ¿Alguien más? Implica que entren a la asamblea permanente. ¿Qué es eso de asamblea permanente para un pueblo barí que está en frontera Colombia y Venezuela? La asamblea permanente significa que no están meramente declarados como víctimas y confinados, sino que tienen la posición política, están gobernando su territorio desde la asamblea permanente, están tomando decisiones, van a hacer interlocución con el gobierno nacional. También han pedido que haya un corredor humanitario para poder que la población civil no esté sufriendo de hambre,
y que haya las garantías fundamentales a la alimentación, a la locomoción, a ejercer libremente su derecho al autogobierno. Muy bien. ¿Alguien más? Telesur. Muy buenos días para ustedes. Perdón. ¿Qué lectura le hacen, que aparte de que haya presencia de grupos armados, ¿no? ELN, disidencias, también se haya sumado pues, en este contexto la presencia militar? ¿Qué lectura le hacen ustedes a eso y cómo ven esa presencia militar en nuestro país? Bueno, nosotros lamentamos todo lo que está ocurriendo y va a afectar a todo el país, porque tenemos el conocimiento de que ha habido distintas mesas de diálogo de paz con distintos grupos armados que este gobierno ha querido, digamos, enarbolar y que nosotros como movimiento indígena apoyamos. No obstante, pareciera a veces como que no hay ninguna mesa de diálogo, de negociación o de paz, porque la afectación a la población civil y a los pueblos indígenas está ocurriendo como que si no hubiese ningún diálogo. Ahora, con la declaratoria de conmoción interior, pues se está haciendo frente a una situación de orden público que está afectando a la población civil. Por eso nosotros como movimiento indígena apoyamos. Como movimiento indígena nosotros hacemos el llamado que no puede ser para violentar más los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas, que en medio de la conmoción interior tiene que ocurrir el mayor respeto a los derechos humanos, a los derechos colectivos y territoriales de los pueblos indígenas, y que debe llegar el gobierno con inversión pública y con inversión social que tanto está haciendo falta en las regiones y particularmente en la región del Catatumbo. Es importante también resaltar que el movimiento indígena también le apuesta al diálogo por la paz. El país ha atravesado por diferentes mesas para la terminación del conflicto armado, y lo que nosotros exigimos como pueblos indígenas recogidos en la MPC es la inclusión de los escenarios y los instrumentos jurídicos para hacer parte de estas mesas de diálogo de paz. Nosotros creemos y tenemos la convicción de que el diálogo es la salida. No quisiéramos, digamos, tener que decir los escenarios donde se agrave la situación por el tema de las confrontaciones armadas, porque finalmente, desafortunadamente, son las comunidades las que quedan en medio del fuego cruzado. Por eso apostamos al diálogo, a la paz. Son medidas institucionales que se han tomado, y en ese sentido lo que exigimos es la inclusión de la parte social, en este caso de los pueblos indígenas, dentro de estos mecanismos, dentro de los decretos que se están emitiendo a partir de la declaratoria del estado de conmoción. El Ministerio del Interior también ha propuesto los pactos territoriales, pero es necesario que dentro de estos pactos territoriales haya un respeto y haya también un reconocimiento y la inclusión de los actores del movimiento indígena como actores que son conscientes, autónomos, que en el marco de ello pues también tienen que tomar sus propias decisiones, y dentro de estos pactos territoriales por la paz no se puede hablar en un lenguaje generalizado que finalmente excluye los derechos fundamentales a la consulta previa de los pueblos indígenas. Y así, querida audiencia de Radio Clarín de Colombia, hemos llegado al final de esta emisión con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Hasta el próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.